de una empresa que se llama Altair, lo voy a ir buscando desde ahora. ¿Ya? Altair, apareció un mensajito la última vez que entré que lo había comprado Siemens, lo cual es bueno si Siemens se interesó por este software, porque yo lo llevo usando ya casi 20 años. El software es bueno. Es un software que está orientado a la simulación de componentes electrónicos en sistemas eléctricos, el Power Simulator, esa es la sigla. Y la ventaja que tiene es que tiene la parte dual, de que tiene los componentes con pérdida y los componentes ideales. Entonces, para entender el funcionamiento, la parte de los componentes ideales nos sirve bastante. Hagámoslo entonces como trabajo. Ya estamos todos de acuerdo los que estamos aquí y el resto tendrá que acatar. ¿Dudas y preguntas con lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Está todo claro? No creo que esté todo claro, yo creo que no han revisado la materia. Estoy pasado con eso, que no han revisado tanto la materia, no tienen preguntas, ¿no? ¿Ah? No les quiero decir eso, pero pasa también por un tema de tiempo, ustedes trabajan seguramente. Profe, Cuénteme. en PSIM vamos a hacer un circuito rectificador y lo vamos a analizar con... Lo que vamos a hacer es más análisis. Yo no les voy a pedir que ustedes hagan el circuito rectificador porque primero hay un tema de tiempo y lo otro es que para dónde orientamos el proceso de ustedes. Ustedes son ingenieros aplicados del área eléctrica. Yo no esperaría, ¿cierto?, que un ingeniero aplicado al área eléctrica se preocupe de cómo disparar el IGBT o el tiristor, etcétera. Si entienda de que hay un disparo, hay un proceso de por medio y que hay un funcionamiento y que eso se ve reflejado en la parte de potencia. Es decir, fuera de la parte electrónica, donde tengo el voltaje trifásico y el voltaje continuo, pasan cosas. Y en ese que pasan cosas, ¿cierto?, también pasan cosas que son medianamente indecientes. Entonces, eso es más o menos el concepto que tienen que tener de electrónica de potencia. Recuerden que su ramo de electrónica de potencia tiene un segundo apellido, por así decirlo, y accionamiento, que es la aplicación de la electrónica de potencia. Entonces, después viene la profesora Legiani y asume de que ustedes entienden toda la parte de potencia, electrónica de potencia, y ella se preocupa de cómo la ocupan para echar a andar una máquina eléctrica. Entonces, no nos vamos a ir a preocupar tanto en la simulación de que usted coloque el componente. Lo más probable, ¿cierto?, y me la tengo que ingeniar ya que va a ser de esa forma, es que les dé la simulación hecha y ustedes la tengan que correr y hacer algún análisis. Profe, el otro día se la pregunté, pero no quedé claro. Que usted mostró dos tipos de rectificadores trifásicos. Uno con un neutro. ¿Ya? Y este que está aquí. ¿Ya? Que ese es como similar al de rombo o al típico rombo que se usa en el monofásico, el puente a un rombo que... Ya, el puente completo. ¿Sí? Y el otro es como similar al de Banao, al que se sale de la mitad del de Banao. Claro. No sé. Vamos a revisar un poco las topologías justamente ahora, ¿ya? Porque esto también se arma como una bola de nieve. Entonces chuta primero en un circuito, después otro circuito y después ya vamos de la nada en 10 circuitos. Y es fácil perderse. Pero si se dan cuenta, los circuitos de alguna forma heredan algunas cosas del otro. Entonces ahí es lo que va su compañero. Rápidamente, solamente para hacer el ejemplo, el primer caso que vimos era el más bruto, ¿cierto? Disculpen la palabra bruto, que era un rectificador monofásico de media onda. ¿Ya? Este rectificador, y esto siempre recuerden las formas de onda, esa forma de onda, en el lado de alterna, en el lado de continua, que es lo que hacía, me transforma en esto. Nada, eso ni nada. Me transforma en esto. Media onda. ¿Cuándo es buena esta topología? Solamente cuando tengo grandes corrientes, por las pérdidas que tiene el diodo. Tengo un solo diodo en comparación con topología. Topología es un circuito. ¿Cuándo realmente yo lo usaría? No, dejarla de lado. No la use. ¿Ya? Lo segundo que vimos era un rectificador de media onda
de onda completa, disculpen, monofásico. Y en este rectificador de onda completa monofásico, lo que hacíamos es que en un transformador con tap central, es decir, construimos un transformador, cortamos el punto de la bobina y seguimos armando la bobina y eso lo acoplamos a una bobina primaria. Por lo tanto, aquí ustedes pueden entender de que aquí hay una fuente de tensión con esa polaridad y acá hay otra fuente de tensión con esa polaridad. En realidad ahí no debería estar. Y aquí le pongo un rectificador de media onda y acá le pongo otro rectificador de media onda en contrafase. ¿Ya? De esta forma, si la tensión, el mismo color, si la tensión aquí, ¿cierto?, es esa que está ahí, y la tensión acá, abajo, en la fuente, es esa que está aquí, ¿ya? Es decir, esta fuente de acá, ¿cierto?, le cambio de color y la hago que sea así, entonces, ¿cierto?, eso es lo que tengo en alterna, y lo que tengo en continua, que es lo que es el semiciclo rectificado de la fuente de arriba, y en el semiciclo negativo, el semiciclo rectificado de la fuente de abajo. De nuevo, dos rectificadores de media onda. Tengo dos fuentes que tuve que armar a partir de un transformador, y por lo tanto tengo que ir a comprar ese transformador y se vuelve un cacho. Siguiente paso, en monofásico, que es lo que ustedes le llaman el rombo. ¿Cómo este rombo? Siempre se me olvida cómo es el rombo. Pero hágalo con dos paralelos. No lo voy a buscar como rombo porque me voy a perder. Que a mí, yo me mareo con el rombo, como ustedes le dicen. No es fácil dibujarlo de esta forma, porque de esta forma aparece el concepto de pierna de potencia. La pierna de potencia, le dijimos, ¿cierto? Lo había comentado, es esto que está aquí. Ese arreglo que está aquí. Entonces yo ese arreglo que está ahí lo replico una vez y ya tengo el puente completo. El problema ahora es que cada rectificación va a pasar por dos diodos y acá pasa por un diodo. Entonces cuando las corrientes son altas, las pérdidas se aumentan. Y lo que tengo del lado acá es de nuevo, ¿cierto?, mi carga en continua. Tengo mi carga en continua. Entonces, en alterna, ¿qué es lo que tengo? En alterna tengo la sinusoidal. Y en continua, ¿qué es lo que voy a tener? De la misma sinusoidal voy a tener la rectificación de dos pulsos. Ahí era mi pregunta, era que ¿cómo se hace la analogía entre eso? Porque entiendo que el que tiene mejor rendimiento en cuanto a voltaje, el que obtiene el mejor voltaje es el último. No, los dos en realidad tienen el mismo rendimiento en cuanto a voltaje. ¿El segundo y el tercero? Este y este, si se da cuenta aquí, las formas de onda resultantes son iguales. ¿Cuál sería la diferencia incluso? La diferencia es la estructura. Aquí, si usted lo arma, y necesita hacer transformador y necesita dos diodos, por lo tanto se simplifica. Pero acá necesita dos piernas de potencia que las pueden beber en un mismo encapsulado. ¿Ya? Que por eso ustedes le dicen el rombo, porque aparece un cuadrado cuando los compran, ¿cierto? Un cuadradito que lo compran de esta forma, con patita aquí, patita aquí, patita aquí, y le dicen conecta aquí alterna, alterna, y aquí por ejemplo dice más, menos. Pero, o sea, y de lo que recuerdo, porque no sé las fórmulas de memoria, el segundo tenía fórmulas distintas al tercero, y el rendimiento en el de abajo tenía mejor rendimiento en cuanto a aprovechamiento del voltaje. Es que el aprovechamiento del voltaje tiene que ver con el voltaje de aquí, que se logra después a continua. Entonces aquí usted tiene un transformador, y yo lo puedo elevar. Justamente, en realidad, de acuerdo a lo que escuché en algún momento, la fórmula que daba la frecuencia del segundo provocaba que yo tuviese un mejor rendimiento de voltaje. Ah, pero no, es de este a ese. ¿Sí? Sí, de este a ese, porque aquí usted tiene esa. No, o sea, ahí estamos claro que el medio Ya, es más bajo. perfecto. Pero me recuerdo haber escuchado que también tenía, aún así, el de abajo tenía mejor, que obtenía más voltaje que el segundo. Porque para una misma fuente que yo tuviese, por ejemplo, de 24, se dividía en dos fuentes de 12. Y el de abajo, con la misma fuente de 24, yo tenía mejor rendimiento en voltaje.
No necesariamente que usted lo divida a la mitad, porque usted puede manipular la relación del transformador. Sí, pero en el caso de que yo tuviese en dos secundarios y el secundario del segundo es de 12, o sea, de 24, ¿Ya? se divide al tener un intermedio en 12 y 12. Sí, pero si yo, por ejemplo, pensémoslo en 100, solamente para hacer la analogía que es más simple, yo aquí puedo tener 100 y aquí puedo tener 100. Yo aquí podría tener 50 y 50, ¿cierto? Que es lo que yo creo que usted está pensando. Sí. Pero también, como tengo la relación de vueltas, perfectamente puedo tener 100 y 100. Y que el bobinario completo secundario, entre este punto y este punto, es decir, sumado a las dos fuentes, sea 200. Porque tengo ese control de la relación de vueltas. El problema de esto es el transformador. Ese es el problema. Si lo entiendo, profe, si lo que pasa es que la analogía que hizo el profesor en ese momento fue teniendo dos fuentes secundarias, en el secundario teniendo una fuente de 24 y también en el secundario del tercer ejemplo tener una fuente de 24. Pero esa fuente de 24 del segundo caso se me dividía en 12. Sí, es que sí. Y ahí el rendimiento del voltaje Si era lo dividido, por supuesto, eso va a pasar. Eso va a pasar. Vale. Eso va a pasar. ¿Lo dije yo, disculpe? No. Ya. Porque si lo dije yo, una vez o me entendió mal, o yo andaba volando y dije algo indebido, pero no. Es que esa es la gracia del transformador. Esa es la gracia del transformador. Entonces, insisto, la topología de arriba con el transformador, como pasa la corriente por un diodo, por cada rectificación, ya las pérdidas son menores. Que en el segundo caso, donde pasa por dos diodos. Y por eso era mi pregunta, después de eso, era mi pregunta respecto de qué es lo que pasaba acá, si las cosas cambiaban o no. Sí, acá hay topologías similares, si las revisamos. Esa es el equivalente a la rectificación de media onda, donde en un transformador, que en este caso cierto tiene también, no tiene tap central, sino que tiene el neutro, rectifico los semiciclos positivos de cada una de las fases. Y pierdo los negativos. Y pierdo los negativos. Por lo tanto obtengo tres pulsos. Y después, en onda completa, es ese que está ahí. Ahí obtengo 6. Y obtengo 6. Pero la complejidad de esto es terrible, porque este transformador que está aquí es complejo y además tengo que meter ese reactor de enlace, que es una bobina potota. Claro, desde el punto de vista de la fabricación es mucho Claro, más complejo. pero puedo sacarle grandes corrientes. Les voy a traer el caso de un paper para mostrarse nomás, que no tengo aquí, del profesor Eduardo Bigman de la UDEC, que justamente trabaja en electrotensión de cobre y usa esos transformadores y lo llena de esos transformadores, el sistema de electrotensión. Y él tiene historia al otro lado para poder controlar. Como esto de nuevo está orientado hacia la parte de accionamiento, lo que van a pillar típicamente en accionamiento es un puente de este tipo. ¿Ya? Aquí de nuevo alguien me dirá, pero de nuevo tiene un transformador metido ahí, entonces ¿cuál es la gracia? Sí, pero la gracia ahí es de que yo me estoy metiendo a un sistema de distribución, ¿cierto? Que típicamente puede estar sobre el kilovolt, ya de distribución industrial, y después lo bajo y lo adapto al voltaje que requiere el puente de diodos. ¿Qué voltaje voy a requerir? Depende. Si tengo un accionamiento en baja, los típicos variadores de frecuencia pequeños, por ejemplo, lo bajo, ¿cierto?, a los 380, 400 volts que requiero en el lado de baja. Pero si, por ejemplo, tengo un sistema de distribución, ustedes saben más de voltajes de distribución, yo no sé de memoria, y, por ejemplo, tengo un accionamiento en 4 kV, ese transformador en el secundario voy a tener los 4 kV. Ahí es donde también, ¿cierto?, como tengo el transformador y tengo grandes cantidades de voltaje, solamente para volver a mostrarlo, aparecen las topologías multipulso. Porque dice, bueno, si ya tengo un transformador, lo complejizo un poco, ¿cierto? Pongo los puentes rectificadores que van a ser capaces de aguantar el voltaje y con eso puedo mejorar la calidad de las corrientes en el lado de entrada, como lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Compensando algunas componentes y con eso disminuyendo el THD. Más allá de eso, y por supuesto lo podemos ir revisando, vamos a ver un poco las ecuaciones, que es lo que menos hemos revisado hasta ahora porque nos ha interesado comprender el funcionamiento. Profesor, disculpe, no sé si usted dijo que el título ese estaba incorrecto. Que no era Sí, correcto. ese no es con reactor de interfaz, lo tengo que corregir. Muchas gracias. Ese no tiene reactor de interfaz. Ese es puente completo. Y ahí aparece de nuevo el concepto de la pierna. Entonces les dije, ¿cierto? La gracia de dibujarlo así es que yo me acuerdo de cuántas piernas tiene el monofásico. Tiene 2, y en el trifásico, como estoy agregando una fase adicional, aparece, ¿cierto?,
una pierna adicional, tengo 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que es una pierna? Un arreglo, un semiconductor sobre un semiconductor y 3 puntos de contacto. Y eso el fabricante, ¿cierto?, me los puede vender y me los vende ya integrados. Aquí está la deducción de las expresiones matemáticas. Ustedes son eléctricos. ¿De dónde viene esto? De lo que habíamos mencionado al principio de los voltajes medios. ¿Qué es lo que es el voltaje S desde el punto de vista, ¿cierto?, de componentes en series de Fourier? Es la componente de frecuencia cero o es el valor medio de la señal. ¿Cómo calculo el valor medio de la señal? Haciendo la integral, ¿cierto?, sobre el periodo de la señal sobre, ¿cierto?, el tiempo, en este caso sobre omega t. Pero, como tengo 6 pulsitos, ¿cierto?, tengo 6 pulsitos, lo que yo digo es que simplemente, bueno, el valor promedio se va a mantener, lo único que digo, ¿cierto?, es que multiplico por 6 la integral de un pulsito. Entonces, lo que obtenemos, ¿cierto?, es esta expresión, que el voltaje medio es igual a 6 dividido por 2pi porque el periodo es, ¿cierto?, por 6, y la integral sobre pi secto hasta 5 pi sectos, que es solamente, si se nos muestra aquí, ese pulsito de ahí, uno de los 6 pulsitos nomás, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estoy integrando? El voltaje entre líneas, que tiene una característica sinusoidal, ¿cierto? Y es integrado sobre el periodo de la sinusoidal. Y eso es igual a 3 raíz de 3 dividido por pi, multiplicado por la amplitud de la sinusoidal por fase, lo cual se puede separar en dos partes, y lo voy a anotar aquí, BDC, ¿cierto? Aquí lo que va a ser igual a 1,654, y si considero el voltaje de fase, y si considero el voltaje entre líneas, ya es igual a 0,955 si considero el voltaje entre líneas. Tengo las dos opciones. Sería el 1,654. Claro. Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3, ¿cierto? Ahí la consideración es de que se guarden de uno y se guarden porque lo eligieron. Yo les pregunto siempre, ¿a ustedes como eléctricos les es más fácil pensar entre voltaje entre línea o voltaje de fase? Yo, como tengo formación, ¿cierto?, de electrónico, me cuesta más pensar entre línea porque además se me desfasan con respecto a las fases y por lo tanto, ¿cierto?, pienso con respecto a los voltajes de fase. Y también, ¿por qué? Porque voltajes de fase, porque después cuando sacamos el desplazamiento del factor de potencia es el voltaje que tengo que mirar y no el voltaje entre líneas, que está, ¿cierto?, adelantado 30 grados. Eso entonces es el voltaje de continua, pero realmente el voltaje en la salida, si yo lo escribo en el tiempo, es igual a una componente de C más una sumatoria desde n es igual a 6, 12, 18, 24, es decir, ¿cierto?, lo que le he dicho, dónde están los armónicos, en el lado de continua, hasta el infinito, por supuesto, ¿ya? ¿De quién? De un voltaje, no hay una multiplicación, versus n, que lo tengo que calcular, multiplicado por el coseno de n por omega sub 0 por t más pi. Esto de aquí, y aquí, ¿cierto?, me falta eso de ahí. Esto de acá simplemente me está diciendo en qué armónico estoy parado. Ya, básicamente el coseno, ¿cierto?, más que el coseno, esta componente de aquí me está diciendo en qué armónico estoy parado. Si estoy parado en la sexta, en la doceava, en la 18A, en la 24A. ¿Ya? Y este de aquí me está diciendo cuánto tiene de amplitud ese armónico. Recuerden, ¿cierto?, que desde el punto de vista de análisis de señales no pensamos los valores RMS hasta que lo calculamos, sino que aquí pensamos en la amplitud. Y este armónico, ¿cierto?, que lo voy a escribir aquí en negrito, ¿cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular como 6 por el voltaje entre líneas, ya, ojo, el valor pic del voltaje entre líneas. El máximo entonces es M. Claro, ¿cuál? La M que está abajo dice BM. Es que recuerden, ¿cierto?, de que yo siempre le he escrito también de que los voltajes de fase tienen un BM, B sub M, ¿cierto?, de la magnitud o la amplitud. Sí. ¿Ya? O lo puede considerar el máximo también. Pero recuerden, ¿cierto?, que como es sinusoidal, si está distorsionado al máximo podría no coincidir.
Pero sí, es la amplitud de la sinusoidal. Dividido por quién? Por pi, dividido por n al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y esto, por supuesto, considerando el n es igual al 6, al 12, al 18, etc. La corriente, ¿qué dijimos de la corriente? La corriente, que puedo calcularlo en la fase A, B, C, ya es igual en el tiempo, también, ¿cierto?, a una sumatoria que va a ser igual a 2 por raíz de 3, dividido por pi, por un término que vamos a tener que definir. No me distraiga, por favor, que es fácil meter la pata en esto. A un término que vamos a tener que definir por la sumatoria desde n es igual, ¿cierto?, a, en este caso va voy a poner una acá, 1 más la sumatoria, y aquí, ¿cierto?, vamos a poner los que están en torno a estos componentes que están aquí. Es decir, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿cierto?, hasta el infinito. ¿Y qué es lo que va a haber aquí? Aquí va a haber un 1 partido por el orden del armónico, es decir, el 5, ¿cierto?, dividido por 5, el 7 dividido por 7, multiplicando a quién? Al coseno del armónico por omega de t. Y ahí se acaba. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a tener una componente en la fundamental, si lo escribimos esto, y a en la fundamental, aquí lo que va a ser igual a 2 por raíz de 3, dividido por pi, por i de c. Si calculo ahora el armónico quinto, es igual, ¿cierto?, a de 5, es igual a 2 por raíz de 3, dividido por pi, por i de c, es decir, esta misma componente, pero multiplicado por 1, dividido el armónico, que en este caso es 5. Se lo marqué ahí en rojo para marcarle la diferencia. En el caso del séptimo, es IA de séptimo, ¿cierto? El coma me dice que el séptimo, de nuevo, de 2 por raíz de 3, por pi, multiplicado por i de c, multiplicando ¿a quién? A 1, dividido por 7. Y así puedo seguir sacando los términos, ¿cierto?, si fuera necesario. Esto yo se lo mencioné. Lo puedo sacar de esta forma, si tengo que hacer el análisis a partir de un circuito, pero ¿qué es lo correcto desde el punto de vista de un ingeniero eléctrico que se enfrenta al problema de que tengo que ir y meter el equipo en el sistema? ¿Ya? Y el equipo, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a hacer al calcular la FFT? Debería darme estas componentes. Cuéntame. No sé si explico, puede que sí. Pregúntame, aprovecha. ¿Por qué aparecían el 6, el 12 y el 18 en la trifásica? El 6, el 12 y el 18 no aparecen en la trifásica, aparecen en el lado de continuo, por los 6 pulsos. Son los pulsos. Pero no aparecían las otras, ¿por qué motivo? En la tercera, Porque eso es una corriente y el otro está hablando de voltaje. A ver, voy a meterme para acá y voy a hacer este diagrama. Voy a hacer este diagrama. Primero que nada, la forma de onda resultante siempre está asociada a una cantidad de pulsos, ¿ya? Entonces me voy a colocar ahí en esa cantidad de pulsos. Y en esta cantidad de pulsos, lo voy a dibujar de esta forma, no necesariamente está en fase, la sinusoidal de la red hace un ciclo. Entonces en el fondo esta de aquí, ¿cierto?, la defino como la frecuencia fundamental. Y este de aquí, si veo, ¿cierto?, esto de acá tiene un valor medio que es distinto de 0, está corrido hacia arriba. ¿Ya? Si miro las áreas, ¿cierto?, las áreas son positivas, por lo tanto inmediatamente puedo pensar de que aquí existe un valor de salida, ¿cierto?, en la componente 0, que es la que llamo voltaje de continuo, es decir, ese es mi voltaje continuo. Pero después, además, aparecen unas componentes de distorsión. ¿Cómo yo puedo entender de que la más importante aquí es la sexta? Porque si miro el patrón resultante, lo que veo, ¿cierto?, es que mientras este hizo un ciclo, acá arriba se hicieron 6 ciclos de culpa. Por lo tanto, inmediatamente sé de que voy a tener un voltaje en la salida
que va a ser la secta. Ahora, si dibujo el voltaje de continua más el voltaje de la secta, lo que realmente debería tener es un voltaje de continua, ¿ya? Y una sinusoidal, ¿cierto? No sé si es que me va a alcanzar, que básicamente haga 6 vueltecitas, que no es la señal que tengo acá. Entonces sigo sacando términos de Fourier. Y ahí, ¿cierto? Al hacer el trabajo, que no lo vamos a hacer en este curso, lo que se obtiene, ¿cierto?, es que no aparece aquí la séptima, la octava, sino que aparece un múltiplo de esta componente que está aquí. Y ese múltiplo es un múltiplo entero, ¿cierto? Aquí aparece 1 por la componente sexta, y después la que aparece, ¿cierto?, es la doceava. 2 por esa componente. Y después todas las que vienen son múltiplos de nuevo enteros de esta componente que está acá. Y eso es lo que pasa. Por eso no aparece segunda. ¿Cuándo aparece segunda? Si es que justo, ¿cierto?, yo tengo una sinusoidal completa y acá, por ejemplo, hubiera tenido 2 cachitos, como aparece, por ejemplo, la rectificación monofásica. Y ahí los que vienen, ¿cierto?, son múltiplos de la segunda. La 4, la sexta, etc. Eso pasa en monofásico. Ahora, ¿por qué esas componentes se desfasan en más menos 1 cuando aparecen después en corriente? Lo siguiente que pasa es que esta componente que está aquí, todos estos voltajes que están aquí, yo puedo hacer el equivalente a que el voltaje continuo, que lo voy a dejar simplemente así, está sometiendo la carga, ¿cierto?, a un voltaje, por lo tanto va a aparecer una corriente, y esa corriente va a ser continua, puesto que este voltaje, ¿cierto?, es continuo. Lo siguiente que puedo pensar, ¿cuál es la próxima componente que aparece? La secta, por lo tanto aquí voy a tener un voltaje en la secta, y ese voltaje va a generar en la misma carga, ya que puede tener una impedancia distinta. ¿Por qué? Porque si tengo una inductancia, la inductancia cambia, ¿cierto?, con la frecuencia. Va a generar una corriente aquí, ¿cierto?, en la sexta. ¿La podés generar en la quinta? No, porque aquí ya estamos en circuitos lineales. Esto es teoría de circuito 1. La siguiente que voy a tener es que voy a tener un B sub 0 en la doceava, y eso me va a generar una corriente, ¿cierto?, con esta impedancia en la doceava. Por superposición, la corriente resultante es esta corriente más esta corriente más esta corriente más todas las componentes armónicas de voltaje que aparezcan. Es decir, cada componente armónica de voltaje que aparezca en el lado de continua va a estimular la carga y va a generar la circulación de una corriente específicamente en esa frecuencia. Si usted lo recuerda, cuando vimos la FFT en el lado de continua, que es lo que veíamos, ¿cierto?, una componente S, veíamos la sexta, veíamos, ¿cierto?, la doceava, la 18ava. Eso en voltaje. ¿Y qué pasaba en la corriente? En la corriente, ¿cierto?, aparecían exactamente las mismas componentes. ¿Ya? Y es por lo que está diciendo aquí. Entonces, esas componentes en corriente aparecen, ¿cierto?, de esta fuente, entre comillas, mágica, que es el rectificador, pero el rectificador no genera voltaje. Toma el voltaje de la fuente y de ahí saca corriente. Y lo que pasa a continuación es que aparece el fenómeno de que yo multiplico los 50 Hz, que es la fundamental, por esta sinusoidal que está aquí. Si yo multiplico una sinusoidal por otra sinusoidal, ¿cierto?, me aparecen dos cosenos que se suman, y una suma los argumentos, es decir, la fundamental más esta frecuencia, es decir, la frecuencia, ¿cierto?, más 1, y la otra resta los argumentos, es decir, la frecuencia menos 1. Y eso hace entonces que la sexta, que es lo que hace, la fundamental, ¿cierto?, la sexta, ¿cierto?, menos 1, quinto, la sexta más 1. Y los puntos están acá. Entonces ahí se producen las corrientes. ¿Sí? ¿Me cree? O sea, le creo, pero el tema de cómo se da el complemento de los cosenos todavía no lo tengo claro. ¿Cuál complemento de los cosenos? Porque lo que está pasando al final es que donde se generan dos señales al hacerla para poder calcular la corriente, ¿sí?, ¿ya? Esas dos señales no logro visualizar qué cosenos son los que toman para que queden en la quinta y la sexta. Es que de nuevo, es seno multiplicado por seno. Si yo sumo un seno con otro seno, ¿qué es lo que pasa? Aparecen dos cosenos, ¿cierto? Un coseno menos otro coseno. Y un coseno tiene la resta de los argumentos y el otro coseno tiene la suma de los argumentos. ¿Qué argumento tiene? La fundamental, la sexta, ¿cierto? Si lo suma, queda la séptima.
Y en el otro argumento Que la tiene quinta. la fundamental, disculpen, ¿cierto? La sexta menos la fundamental, por lo tanto la quinta. Por eso aparecen desfasados, ¿cierto? El más menos 1. Y después el doceavo, ¿qué le va a querer hacer? Lo mismo La once y la hacia los doce. lados. Sí, en monofásico es un poco más complicado porque hay términos que se acoplan. Nosotros nos vamos a ir a meter en monofásico porque ustedes son el otro. ¿Ya? No deberían estar trabajando en monofásico. Ya, perfecto. Entonces tenemos esto que está aquí. Tenemos esto que está aquí y lo que nos queda entonces es calcular esta corriente de C. ¿Cierto? Porque todos estos términos ahí están en términos de esa corriente de C. ¿Cómo calculo esa corriente de C? Está por ahí, está por ahí, está por ahí, está por ahí. Está por Ahí ahí. abajo, Está por un ahí. un tercio por ahí, 0 de C. No, porque esa es la corriente RMS y esa es la corriente de los diodos. Esa es la corriente de los diodos. ¿O no? ¿Y D de C? Sí, y D en los diodos. Acá está. Esa es la Acá está. Acá está. La corriente de C, la corriente, no, esa es la corriente del diodo de nuevo. Corriente del diodo RMS. La corriente de C la pueden calcular, esperaba que estuviera aquí. Es simplemente tomar el voltaje. Si ustedes tienen esto aquí, si tienen este voltaje y quieren calcular esa corriente, ¿qué es lo que necesitan saber? El valor de esta resistencia. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pensé que está ahí. Esta corriente es simplemente V dividido por R. Y se acabó. Y se acabó. Ahora, toda esta cháchara, de nuevo, es para que tengan ustedes las expresiones matemáticas, y ya que vamos a tener el trabajo, en el trabajo lo vamos a poder sacar mejor. Pero ahora la tenemos que relacionar con la parte más complicada, que tampoco es tan complicada, pero donde agregamos un grado de complicación, está aquí. Está aquí. Entonces, alguna diferencia inmediata con respecto al dibujo es que en el dibujo anterior dibujé el transformador delta estrella y aquí fue un poco más flojo y no dibujé el transformador delta estrella. Pero para fines de las corrientes y los voltajes es exactamente lo mismo. Tengo voltaje entre líneas, ¿cierto? Y en vez de tener los diodos, que es lo que tengo los tiristores. ¿Qué hablamos de los tiristores? De que yo los puedo disparar, puedo iniciar la conmutación. Y si es que alfa es igual a 0, coseno de 0 es 1, y el voltaje que se obtiene en el lado de continua, es 3 dividido por pi por el voltaje entre líneas. ¿Ya? Es decir, si es que mi alfa es igual a 0, donde lo noté aquí, básicamente mi voltaje en el puente rectificador trifásico tiristorizado es exactamente el mismo. Pero, y esta es la parte bonita, que es lo que les dije del rectificador trifásico tiristorizado o controlado, que la ventaja con respecto al puente de diodo es que yo puedo controlar el voltaje de continua. ¿Y cómo controlo el voltaje de continua? A través del ángulo alfa. Por lo tanto, en el puente trifásico, ¿ya?, de SCR o de tiristores, el voltaje de continua, aquí lo que va a ser igual a lo mismo que está allá, a 1,654 por el voltaje pi de fase por coseno de alfa. Voy a cambiar eso ahí. Por coseno de alfa. Es decir, ¿qué es lo que le estoy agregando al puente rectificador natural? Básicamente el coseno de alfa. Y si el coseno de alfa, ¿cierto?, es 1, es decir, alfa es 0, lo hago funcionar exactamente igual como si fuera un puente rectificador de diodos. Si yo quiero hacer este mismo cálculo, pero con el voltaje entre líneas, ¿esto cuánto era? 9,55 por el voltaje entre líneas, y vuelvo a agregar por coseno de alfa. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que a través del coseno de alfa
yo puedo controlar el voltaje en el lado de continua. Y si hago un dibujo de esto, ¿qué es lo que puedo dibujar? Puedo dibujar el ángulo alfa, puedo dibujar aquí el voltaje de continua. Y el valor peak del voltaje de continua, ¿cuál será? El máximo voltaje continua que puedo sacar, ¿cierto? Cuando alfa es igual a 0, que son las mismas condiciones del puente rectificador. Es decir, 1,654 por el voltaje de fase. Y ese es mi punto que está ahí. ¿Qué pasa si es que ahora alfa lo empiezo a aumentar? Este coseno empieza a disminuir, ¿cierto? ¿Y cuándo este coseno es 0? Cuando 90. Entonces, si yo pongo aquí 90 grados, o lo escribo en radianes es más fácil entenderlo, lo pongo en pi medios, ya tengo de que el voltaje de continua es 0. Y uno lo que esperaría es que esta relación, ¿cierto? Lo que nos gusta siempre en ingeniería es que las relaciones sean lineales, pero lo que tenemos es un coseno del argumento. Por lo tanto, esto de aquí, ¿cierto? Básicamente hace la forma de un coseno. Hacia acá. De esa forma. ¿Cómo? ¿No es con la gotita hacia adentro? Como... ¿Así? O sea, yo creo que el coseno de 0 es 1. O sea, Aquí estamos, coseno de 0, ¿cierto? Así que así. Sí. Y nos pasamos para acá. Claro, ¿Cómo dice que usted que va a hacer con la vuelta para acá? Sí. No, pues. No, pues si recuerda, ¿cierto? Que el coseno es así. Y estamos en esta parte. Estamos en esta parte. Y esta es la parte más bonita. Si yo puedo asegurar que se mantenga la corriente, yo puedo llevar esto hasta 180 grados, que es igual a pi, ¿cierto? Y esto de acá va a seguir dándose la vuelta para acá, siempre y cuando pueda asegurar conducción, es decir, tenga corriente en el lado de continua. ¿Cómo lo podemos tener? De ahí lo vamos a ver de nuevo, se nos mencionó en la clase pasada. Y en este caso, entonces, mi voltaje en el lado de continua va a ser menos 6,54 por el voltaje de la fase. Y si quiere, ¿cierto? Lo cambia después por el voltaje entre líneas. Entonces, este es mi rango de voltaje. Este es mi rango de voltaje. No es lineal, ¿cierto? Esta rayita de aquí la dibujé diciendo que puede ser lineal, sino que hace la forma de un coseno. ¿Y qué dice esto? Dice cosas bastante interesantes. Básicamente de que yo puedo meter full power, por así decirlo, todo el voltaje posible y hacer toda la máxima transferencia posible, haciendo de que alfa es igual a 0. El punto medio por aquí, ¿cierto? Porque en realidad, ¿cierto? Si sacamos el coseno, aquí tenemos por aquí tenemos el 0,5, no me acuerdo cuál es ese ángulo. Si llevo el alfa entonces a ese punto, tengo la mitad del voltaje. Si lo llevo acá, tengo un voltaje 0, y si lo llevo acá, tengo incluso un voltaje negativo. ¿Qué implica un voltaje negativo si yo tengo una corriente que siempre va en el mismo sentido? Implica de que yo estoy sacando potencia del lado del enlace y la estoy metiendo hacia el lado de la red. ¿Qué efectos tiene manipular el alfa? ¿Recuerdan que la clase pasada les mostré los efectos que tenía manipular el alfa? Sí. El efecto que tiene manipular el alfa, y esa corriente es muy distinta también a la que les mostré en los puentes rectificadores. El puente rectificador, que es lo que les dije de la corriente, que era como 2 dientes de conejo, ¿cierto? Eso para recordarles, ¿cierto?, de cómo eran las conducciones, y eso sería el voltaje. En este caso, lo que se hace es que la premisa de nuevo es de que la corriente se tiene que mantener fluyendo. Tiene que haber corriente circulando. ¿Cómo yo me aseguro en un sistema eléctrico que existe corriente circulando? Lleno de inductores. Entonces, para tener una corriente plana, como está ahí arriba, lo típico que se dice es que la carga es altamente inductiva. Ustedes saben, ¿cierto?, que desde el punto de vista del lado de alterno, una carga altamente inductiva, que lo que hace, drena un montón, ¿cierto?, de potencia reactiva. Pero aquí no tenemos el problema de potencia reactiva, si lo vamos a tener después por efecto del puente, porque estamos en el lado de continuo. O sea, básicamente tenemos una corriente grande en el inductor, y el inductor, al ser grande, se está comiendo todos los armónicos, todas estas componentes de corriente, ¿cierto?, por efecto del voltaje, las está absorbiendo. Es decir, la corriente es totalmente plana. Y esa es la corriente entonces resultante, que en función del ángulo alfa yo voy a empezar a desplazar.
hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en un puente tiristorizado, lo estábamos diciendo acá, ¿cierto? Las características de corriente se mantienen. Las características de corriente se mantienen. Si se dan cuenta, aparece el 2 raíz de 3 pi, de nuevo, ¿cierto? La corriente. Pero además, aparece el desplazamiento del factor de potencia. ¿Dónde lo anoto? Aquí lo voy a anotar porque me quité espacio. El desplazamiento siempre se pone con una D minúscula y después PF, de power factor. ¿Ya? Y en el caso de un puente tiristorizado, el desplazamiento del factor de potencia es directamente coseno de alfa. Es decir, el manipular el alfa inmediatamente mete reactivos en la fundamental. En cambio, en un puente de Dios, cuando estábamos acá, ¿cuánto era el desplazamiento del factor de potencia? Siempre es 1. Siempre es 1. Hay distorsión y por lo tanto hay reactivos por distorsión, pero no hay reactivos en la fundamental. En cambio, en un puente tiristorizado aparece el desplazamiento del factor de potencia que tiene que ver con ese coseno de alfa. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que a medida de que yo quiero manipular el voltaje de continua, inmediatamente voy a afectar los reactivos de la entrada. Y eso es porque estoy forzando a que la corriente se desfase con respecto al voltaje de la fase. Por eso, ¿cierto? Yo les decía, a mí me sirve más mentalmente siempre pensar en voltajes de fase. ¿Dudas, preguntas? La última parte, esto está muy desordenado, lo voy a anotar aquí. ¿Cuánto es el factor de potencia en un sistema con puente de diodos? Es 0,955. Se los dejo ahí, se los demuestro el sábado cuando hagamos las simulaciones. Es 0,955. Insisto, desplazamiento del factor de potencia, solamente la fundamental, unitario. Si meto los armónicos, cae a 0,955. ¿Qué es lo que pasa en nuestro puente tiristorizado? El factor de potencia hereda las características del puente de Dios, por tanto de nuevo 0,955, pero ahora le agrego el coseno de alfa. Es decir, se vuelve aún peor. ¿Dudas, preguntas? Y eso es todo lo que hay que saber de puentes tiritorizados después para hacer cosas. Entonces, de nuevo, bueno, aquí tenemos algunas formas de onda que para poder observar. Primero que nada, el alfa. ¿Desde dónde cuánto el alfa? En un monofásico lo cuento el cruce por cero. Pero en un sistema trifásico lo tengo que contar desde el cruce y de nuevo de los voltajes de fase. Aquí arriba tengo voltajes de fase, acá están los voltajes entre líneas. Lo tengo que contar desde el cruce donde el voltaje de fase se vuelva más positivo, o se vuelva mayor, en realidad no más positivo, se vuelva mayor que los otros voltajes de la otra fase. Aquí, por ejemplo, vemos el voltaje de la fase A, ¿lo alcanzan a ver? El voltaje de la fase A. Aquí teníamos el voltaje de la fase C y aquí tenemos el voltaje de la fase B. Entonces, en este punto, aquí, este voltaje de la fase C está cayendo, voy a decir aquí, allá. Aquí. En este punto, este es el voltaje de la fase C, ¿cierto? Sinusoidal, va cayendo, ahí va su ciclo, y el voltaje de la fase A va aumentando. Este cruce entre estos dos voltajes se define el punto de alfa es igual a 0, que es donde un puente de diodo, ¿cierto?, comenzaría a conducir. ¿Y por qué comenzaría a conducir el puente de diodo ahí para la fase A? Porque A, en este caso, va a ser, en este punto, mayor que el voltaje C, porque va para abajo, y el voltaje B, ¿dónde está? El voltaje B está totalmente negativo, ni siquiera está metido ahí en la película como para intentar conducir. Entonces, en un puente de diodos, A conduciría en toda la parte en que es positiva.
Ahora, si tengo una carga inductiva, la carga inductiva va a mantener el voltaje circulando dentro del tiristor, en el tiristor dentro. Por lo tanto, yo puedo retardar, en este caso, por ejemplo, me dice la figura, 45 grados. ¿Qué quiere decir que yo haya retardado 45 grados? De que en este momento yo pude haber iniciado la conducción de los tiristores asociados a la fase A, pero no lo hice. A propósito no lo hice. Pero tenía iniciado los tiristores de la fase C, y si se dan cuenta, aquí en este punto donde en la fase C debió haber soltado la conducción, siguió conduciendo. ¿Y por qué siguió conduciendo? Porque la corriente me la está manteniendo el inductor. Por eso, ¿cierto?, apelamos a que hay una carga inductiva que me mantenga el tiristor funcionando. Siguió conduciendo, a pesar, ¿cierto?, de que BA tenía potencial de conducir. ¿Pero por qué no condujo BA? Porque yo no disparé el tiristor. Y aquí, con respecto a este cruce, en este momento, recién le digo a los tiristores de BA, comiencen a conducir. ¿Cómo les digo que comiencen a conducir? Pulso a disparo en el gate. Por lo tanto, deja de conducir, ¿cierto?, el voltaje de la fase C y comienza a conducir el voltaje de la fase A. Justo ahí, ¿cierto?, comienza la conducción, y si esto hubiera sido un puente de diodos, en ese cruce, los diodos de la fase B hubieran empezado a conducir. Pero como son tiristores, mientras yo les dé el ángulo del disparo, no lo van a hacer. Por tanto, como B no está disponible para conducir y la inductancia va a mantener la corriente circulando, el tiristor no se va a apagar y A va a seguir conduciendo. Fíjense en esto, que también es súper interesante. Voy a sacar esto. Con respecto a las áreas, esperen un poco. Con respecto a las áreas, lo voy a dibujar primero acá. Aquí tengo A, aquí tengo A, ¿ya? Ahí tengo A, aquí tengo C, aquí tengo B. Por lo tanto, este hubiera sido el pulso, ¿cierto? Uno de los 6 pulsos que hubiera podido conducir con la fase A, si esto hubiera sido un puente de diodos. Pero como estoy usando el tiristor, la fase A comenzó a conducir aquí, ahí, ¿ya? Y después se mantuvo conduciendo hasta la zona de acá. Aquí está el cruce por cero, es decir, aquí el voltaje se vuelve negativo. Es decir, condujo esta área que está aquí y esta área que está acá. Si ustedes sacan el área bajo la curva y comparan esta área, y tiene parte negativo con esta área de aquí es menor que esta área de acá. ¿Qué efecto tiene eso? De que el valor medio sea menor y que de nuevo, ¿cierto?, volvemos a que a medida que aumentamos el ángulo alfa, que lo que va a pasar con el voltaje continua va a disminuir. Es decir, vamos a transitar esa figura que está ahí. ¿Qué me preguntó? ¿Y eso de qué me sirve? Para variar el voltaje continuo. ¿Y de qué le sirve? Piensa usted que tiene un autito con una máquina de continuo, no con una máquina alterna. Y ese autito, un trolley, por ejemplo. ¿Ya? Fue el mismo que nosotros vimos. Un trolley, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le pongo un alfa cero, no le aplico voltaje al motor. Por lo tanto, el motor, ¿cierto?, no va a tener corriente, no se va a excitar la armadura y por lo tanto, ¿cierto?, no va a haber torque y el vehículo va a estar retenido, si está detenido. Pero si le aplico voltaje, ¿cierto?, le aumento el voltaje, va a establecerse corriente, se va a establecer una corriente, ¿cierto?, que va a generar un torque y ese torque me va a permitir mover el auto. Entonces, básicamente eso. Y si usted quiere andar más rápido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar la corriente, ¿cierto?, aumentando el voltaje. Y si quiere andar más lento, sería un aumento del alfa. Una disminución del alfa, porque de nuevo, alfa tiene esta relación, es decir, si estoy en un alfa 90, el voltaje es 0 por esta figura, y después se disminuye alfa, el voltaje empieza a aumentar. Vale. Obviamente, como esto después va por el lado de control, yo al controlista, al chofer, no le doy cierto de que tiene que setear el alfa, sino que le doy algo en forma lineal y le hago la conversión para que sea más fácil de entender. Profe, me causa confusión qué alfa es mejor para conducir más, porque en el 45 la onda va bajando y claro, recién cuando está casi en el mínimo o en cero. El mejor alfa, insisto, con esta figura, es un alfa 0 para tener mayor conducción. ¿Por qué? Porque voy a tener porque ahí toma siempre la mayor. eso, ¿cierto?, multiplicado por 1. Coseno
de 0 es 1 y multiplicado por lo que sea va a ser lo que sea. Pero de aquí para acá, ¿cierto? El coseno es menor que 1, por lo tanto me lo atenúa. Y porque ahí también siempre toma la parte, o sea, la onda más alta en ese momento. Claro, si lo quiere ver de esa forma, de nuevo, ¿cierto? Si yo olvídese eso, no mire eso, si yo hubiera conducido justo en el cruce de los voltajes de fase, eso hubiera sido mi área. Pero como me desfasé 45 grados, esa fue mi área, donde incluso tengo un cachito negativo. Y si muevo alfa mucho más allá, que justo por ejemplo aquí hay un alfa de 90, veamos este alfa de 90, básicamente lo que voy a ver es que la área positiva y la área negativa son iguales. Aquí por ejemplo debía haber comenzado a conducir aquí, pero retardé hasta acá. ¿Qué es lo que obtuve? Voy a seguir BA, ¿cierto? Ahí comenzó BA, tengo esa parte, aquí está el cruce por 0, y después tengo esta parte que está acá. Tengo esa como corbatita. Por lo tanto, ¿cierto? Tengo esta área positiva, esta área negativa. Valor medio, si las áreas son iguales, valor medio igual a 0. Eso es lo que hace la modificación del alfa. En el fondo no empieza, claro, a sacar las partes donde el voltaje puede aportar más y me las desplaza donde aporta menos. Donde incluso, ¿cierto? Se anulan, ¿cierto? El área positiva y negativa. El problema además con esto, que no lo estamos viendo, estamos viendo por ejemplo el 45, esa es mi área, 90, acá tengo los voltajes, disculpen, aquí tengo los voltajes entre fases, entre líneas, disculpen, entre líneas, eso es lo que tengo, ¿cierto? Y con 90 esto es lo que obtengo. Eso es lo que obtengo, las corbatitas que decía. Y si después me muevo un alfa mayor a 90, lo que obtengo son voltajes aplicados hacia el lado negativo. Pero nuevo, siempre y cuando yo pueda asegurar que el tiristor pueda entrar en conducción. ¿Y cómo yo aseguro que el tiristor entre en conducción? Tiene que haber establecido una corriente en el lado de continua. ¿Y cómo obligo a que exista una corriente en el lado de continua? Tengo que tener una inductancia grande, ya para fines cierto de análisis, pero realmente de nuevo, ¿qué es lo que es esto? Finalmente una máquina de continua, un motor de continua que mantiene cierto la corriente circulando. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, lo que estoy haciendo es quitarle potencia a la máquina de continua, es decir, usándola como generador. ¿Y dónde va esa potencia? A la red. En el caso, cierto, del funcionamiento de un freno regenerador. Es decir, le saco potencia al motor, la devuelvo a la red y como le estoy sacando potencia al motor, lo estoy frenando. Y aquí lo que les decía, ¿cierto? Si es 180, estamos con una rectificación de ese impulso, pero todo hacia el lado negativo. Si es 180, ¿dónde estamos parados? Estamos parados aquí, ¿cierto? Con el máximo voltaje negativo, o el mínimo voltaje en realidad, ¿cierto? Que podemos obtener. Y el resto que viene, con respecto a 12 pulsos, etcétera, es lo mismo que los puentes de diodo. Exactamente lo mismo que los puentes de diodo. ¿Ya? Se utilizan transformadores de acoplamiento, como el comportamiento es el mismo que el puente de diodo, pero desfasado. Básicamente los transformadores de acoplamiento, ¿cierto?, me permiten eliminar pulsos. Cuando hago arreglos de rectificadores tiristorizados, los tengo que coordinar, por supuesto, y con eso mejoro las corrientes en el lado primario del transformador. Y lo último que vimos, ¿cierto?, en la clase pasada fue el HVDC, donde en este caso, ¿cierto?, se mantiene el concepto de la corriente positiva. Este de aquí, ¿cierto?, impulsa corriente hacia acá y este de aquí se comporta como una carga. Entonces, si uno hace el análisis como un circuito, básicamente lo que tiene es una fuente de tensión positiva, otra fuente de tensión acá y una resistencia. Entonces la operación me dice de que si este tiene un alfa positivo y este tiene, tiene un alfa, ¿cierto?, entre 0 y 90 y este entre 90 y 180, básicamente este, ¿cierto?, está quitando voltaje, este está agregando y a través, ¿cierto?, de la circulación de corriente yo puedo transmitir potencia. Y ahí se me genera más cantidad de pulsos. ¿Ah? Y ahí se me generan 12 pulsos, parece. No, ese nos genera 12 pulsos. ¿Y por qué nos genera 12 pulsos? Porque para poder tener los 12 pulsos, y que no se lo olvide, voy a borrar esto porque ya no lo necesito, usted tiene que tener la suma de los voltajes. Entonces lo que tendría que tener es un puente tiristorizado de esta forma, y ese puente conectado a otro puente tiristorizado, lo mismo que hacíamos con los diodos, ¿cierto? Y esto de acá después se va hacia la carga.
Y este puente de aquí tendría que estar con un transformador en estrella, este con un transformador en delta, trifásico, y esto de aquí puede ser un delta, ¿cierto? Y ese de ahí acoplado a los dos, y este es el lado de alta. Entonces ahí el 6 pulsos de este y el 6 pulsos de este, usted se asegura por el desfase de este con este tiene 0 y este tiene 30, de que queden en contrafase. Por lo tanto, ¿cierto? Si suma este secto con una fase de 0 grados y este secto con una fase de 180 grados, 180, uno para arriba, otro para abajo, se elimina. Y para eso tiene que jugar bien con la relación de vuelta y los voltajes que se generan entre líneas en el dispositivo. Y si después, ¿cierto?, le agrega otro, le puede agregar otro acá y agregar otro transformador acoplado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenía que ser aquí? ¿Cuánto tenía que ser el desfase? ¿Cuánto tenía que ser el desfase? Tenía que ser entre este y este, 0, 120, sexto y 240. 6 dividido 120, ¿cuánto es? 20. Por lo tanto sería 0, 20 y menos 20. No puse nada. Sería algo de ese tipo. ¿Ya? Y con eso, ¿cierto?, forma el equivalente al sistema de fasores de un sistema trifásico, donde este secto queda para acá, ese para acá y ese para acá, y la sumatoria es 0. ¿Y cuántos pulsos tendría? 6 por... ¿no? Tendría, este elimina el sexto y el doceavo. ¿Qué pasa por el doceavo? 12 por 20, 12 por 0, 12 por menos 20. Este es igual a 0, 12 por 20, ¿cuánto es? 240, menos 12 por menos 20, menos 240. Básicamente, ¿cierto?, tiene lo mismo, pero corrido. Entonces elimina el sexto, el doceavo y el 18avo, se suma de este con este con este. Entonces queda un sistema de 18 pesos. Y después si le agrega otro y los desfase en 90, aparece con 24. ¿Cuál es el cacho de esto? Ese transformador. Ese transformador. Estos puentes terminan siendo hasta baratos porque se generan de forma genérica, pero este transformador es un transformador especial. Lo que les comentaba, o no sé si los comenté, la papelera esta que está en San Pedro, que creo que cerró, ¿no? Norcoche se llamaba la última vez papelera de San Pedro, ha cambiado tantas veces de nombre. Ellos justamente tenían el sistema donde enrollaban papel un accionamiento Siemens que era de 12 pulsos. Voy a buscar la memoria, la pueden buscar, Fabián Reyes, hizo la memoria conmigo por ahí en 2021, y lo que buscamos fueron sistemas, ¿cierto?, de contingencia en caso de que se les destruyera el transformador, lo cambiaran por el que tenían en bodega y ese se volviera esto. Porque básicamente Siemens les dice, si se les rompe el transformador, nosotros nos demoramos 6 meses en ponerles otro, ¿cierto?, en el puerto Talcahuano. O San Vicente. Eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Ah? Hay hartas preestimadoras. ¿Qué? Ya. Para el sábado entonces. El sábado entonces les voy a dejar el link, tienen que meterse al PowerSim. Voy a ver si les puedo pillar uno pirata. ¿Tiene una licencia? Es que la licencia las tiene en computador instalado, pero la licencia de estudiante la puedes sacar.